Muy buenas tardes con todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario de Derecho Minero, Petróleo y Gas. A nombre de IDEM y de todos y cada uno de nuestros auspiciadores, quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio académico. Quisiera comentarles que vamos a hacer todo lo posible para que este seminario sea de su agrado y sobre todo sea útil en su desarrollo académico y profesional. Para iniciar con esta segunda jornada, contaremos con la participación de Lidia Montoro. Ella es gerente en KPMG Perú y nos hablará sobre la tributación en el sector minero, aspectos introductorios. Lidia, por supuesto, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una especialidad en Derecho Tributario de la misma Casa de Estudios. Ella tiene experiencia amplia en ese sector. Adelante, por favor, Lidia, te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes. En este módulo vamos a tratar sobre tributación en el sector minero, aspectos introductorios. Este tema en específico se va a tratar a partir de tres puntos importantes. Primero vamos a revisar un poco cuáles son las fases mineras y cuál es la lógica minera a nivel de operaciones para que entendamos un poco más luego cómo se ha estructurado la norma y las implicancias fiscales. Luego vamos a hablar un poco de conceptos base de la tributación minera. Aquí vamos a conocer un poco el alcance de los principales conceptos que están involucrados en las fases mineras y que también nos van a permitir luego entender cómo es el tratamiento fiscal de los tipos de inversión minera. Y finalmente vamos a desarrollar un poco el alcance de cada uno de los tipos de inversiones mineras y el tratamiento fiscal que tienen para poder tener un panorama inicial eh, completo, digamos, de todo el proceso minero y sus implicancias fiscales. En el caso del primer punto, que tiene que ver con fases mineras, es importante tener en cuenta primero la lógica minera, ¿no? Aquí en la pantalla se muestra el horizonte de un proyecto minero, que es creo la parte más operativa que debemos conocer como punto de partida para luego entender la lógica de la norma minera y también de la lógica de las implicancias fiscales. Dentro de un proyecto minero tenemos distintas fases, ¿no? El proyecto minero suele iniciar con una fase de exploración, donde se realizan actividades de prospección y de exploración, que son las actividades iniciales que hace una empresa minera para identificar, lo vamos a ver más a detalle, pero en esta etapa inicial lo que se busca es identificar el mineral, las reservas que hay, el tipo de mineral, la cantidad que puede existir de mineral. Entonces, en esta fase se incurren en distintos tipos de inversiones con ese propósito, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, gastos de exploración, de perforación, dependiendo de el proyecto y de las características específicas, pero siempre están alineados a la posibilidad de identificar el tipo de mineral, la cantidad de mineral, ¿no? Sus características, etcétera. Esa es la fase que se llama comúnmente como exploración. Luego, cuando ya se ha terminado esta fase y se tiene información suficiente para decir que efectivamente estamos frente a un potencial proyecto minero, lo que hacen las compañías mineras es incurrir en costos por elaboración de estudios, ¿no? Una vez recabado el material, se estudian estos materiales para ver más a profundidad las características. Es un tema muy técnico, pero nos va a permitir dar más información de si el proyecto es viable o no. Como saben, las compañías mineras incurren en grandes inversiones, entonces estas etapas son claves para identificar si a una compañía minera en realidad le conviene o no iniciar un proyecto minero. Puede ser que encuentren mineral, efectivamente, pero podría ser en algunos casos que el mineral no sea suficiente para cubrir la inversión y generar un rendimiento, ¿no? Un poco esa es la evaluación que se hace en estas primeras etapas, ¿no? No solo identificar el mineral, sino también hacer proyecciones de si el mineral es suficiente, si me va a permitir generar ingresos adicionales, si va a cubrir mi inversión, etcétera. Entonces, en estos estudios es donde se aterriza un poco más sobre estos aspectos y
De otra manera, también se llama una fase de factibilidad, porque se está analizando si el proyecto es viable o no, ¿no? Entonces, la combinación de la fase de exploración y de elaboración de estudios son las primeras fases que se denominan en general preinversión, porque son las fases anteriores al go de un proyecto minero, ¿no? Una vez se ha pasado la fase de factibilidad, es decir, yo ya identifiqué mis reservas probadas, ya sé el tipo de mineral que quiero y que he identificado, este mineral es suficiente, me va a permitir sostener un proyecto de gran envergadura y por lo tanto voy a poder cubrir mis inversiones y voy a poder cubrir incluso los ingresos proyectados, es donde se pasa a otra etapa, ¿no? Que es la etapa donde se incurren las más grandes inversiones. Si bien las compañías mineras incurren en bastante flujo de dinero para esta primera etapa, la etapa de construcción es la etapa más cara, digamos, ¿no? Es la etapa en la que las compañías mineras incurren en mayores costos porque van a construir, dependiendo del tipo del proyecto minero, una infraestructura específica que le va a permitir extraer el mineral y luego transformarlo, ¿no? En esta etapa normalmente se incurren en gastos de construcciones de plantas, las construcciones de las fajas transportadoras del mineral, ¿no? Las plantas que te van a permitir, luego de haber recabado el mineral, hacer las operaciones a nivel técnico para refinamiento, para la separación de minerales, etcétera. Entonces, aquí es donde se incurre en la mayor cantidad de inversiones y es la fase denominada fase de construcción, o como vamos a ver después, también se denomina fase de desarrollo para efectos fiscales, y es la etapa en la que hay una inversión más fuerte. Luego tenemos la etapa de operación, que es una vez finalizada la construcción, las compañías mineras inician la operación, esto es, inician la explotación del mineral, que ese es el propósito final de una compañía minera, y posteriormente, cuando ya termina la vida, digamos, útil de una mina, que es la fase de explotación, que es la que le genera los ingresos, hay una última fase de cierre final y post-cierre, que ya vamos a ver un poco más adelante. Aquí lo que entra a tallar es el tema ambiental, el cumplimiento de determinadas obligaciones ambientales que las compañías mineras tienen para no generar efectos negativos con el proyecto minero, ¿no? Y que ahora ya se encuentran mejor controladas por el marco sectorial peruano. Entonces aquí vamos a ver un proceso minero ya un poco orientado desde la perspectiva tributaria. El anterior que les comenté es un poco más operativo en general, de conocimientos técnicos, pero en esta fase estamos hablando ya del proceso minero para efectos tributarios, como lo ve la normativa tributaria. Tenemos una fase inicial de prospección, que es la búsqueda inicial de potenciales yacimientos minerales, es la búsqueda más básica en la que puede hacer cualquier sujeto, incluso sin un permiso del Estado, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Para la fase de exploración, que es la que viene, sí se requiere de la gestión de un permiso ante el Estado, porque la exploración sí supone actividades de mayor impacto, ¿no? Entonces, en la fase de exploración tenemos que es un proceso que permite conocer la probabilidad de la riqueza de una zona. Eh, Ojo que tanto en la fase de prospección como exploración no hay garantía de que se detecte, como les digo, mineral o se identifique mineral. Son fases en las que se hacen los estudios, las evaluaciones, la búsqueda, pero no hay garantía de nada. Luego tenemos a la fase de desarrollo, ya esta es la fase, como les decía, de construcción o desarrollo, ¿no? Que es la fase en la que yo ya hice mi búsqueda, ya identifiqué y me es viable un proyecto minero. Entonces, en la fase de desarrollo lo que se hace es hacer posible que se explote el mineral que ya se identificó en las fases previas, ¿no? Luego, al igual que en la estructura anterior que veíamos una fase de explotación, también tenemos aquí la fase de explotación, que es luego determinada la fase de construcción o desarrollo, donde se extrae
la roca del subsuelo en el caso de los proyectos mineros de, dependiendo de los tipos de proyectos mineros, ¿no? Tenemos los de tajo abierto y los de socavón. En el caso de los de tajo abierto, aquí tal vez un pequeño paréntesis, los proyectos mineros de tajo abierto son aquellos proyectos en los que se extrae el mineral desde la parte superficial, ¿no? Se escarba, mejor dicho. Y en los proyectos mineros de minas de socavón se hacen canales subterráneos sin necesidad de extraer de manera directa o escarbar de manera directa la tierra, ¿no? Entonces supone la construcción de galerías internas y no la extracción directa como sí lo es el primer modelo minero que les comentaba de tajo abierto. Y luego tenemos la fase de cierre, igual que como lo comenté antes, que es el proceso en el que se agotan todas las reservas en la fase de exploración y entonces se hace la recuperación de la zona minera, ¿no? Esta es la fase de responsabilidad de las compañías en la que se recupera la zona y se tiene el objetivo de dejar el lugar tal cual lo recibieron, ¿no? Luego tenemos el punto 2, que son los conceptos base de la tributación minera. Una vez entendido, al menos de manera general, esta operativa minera, vamos a revisar algunos conceptos que son importantes para luego ver el tratamiento fiscal. Y dentro de estos conceptos creo que el más importante es la definición de una concesión, ¿no? ¿Qué es una concesión? Es un acto administrativo que otorga, en virtud del cual el Estado otorga al sujeto el derecho a explotar y a explorar los recursos minerales, ¿no? Se otorga por un periodo definido, nunca es perpetuo, pero sí hay determinados periodos, ¿no? Y son derechos que obtiene luego de la gestión con el Estado que pueden estar sujetos a cesión posterior. En ningún caso se transfiere la propiedad del yacimiento, sino el derecho a explotar o el derecho a explorar el yacimiento, ¿no? Eso es importante porque el Estado siempre mantiene el derecho sobre el propio yacimiento. La propiedad siempre va a estar a nombre del Estado y lo que se obtiene a través de la concesión es este derecho que les comento. Luego tenemos otro concepto que es la unidad económica administrativa, que si revisan la Ley General de Minería está mencionada en diversas disposiciones de esta norma. Y lo que es una unidad económica administrativa es una agrupación de concesiones mineras. Es una agrupación, pero es una agrupación reconocida por la autoridad, que en este caso es la Dirección General de Minería, que es un organismo que está dentro del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces es un reconocimiento de una agrupación de concesiones. Aquí es importante este concepto porque una vez que se forma una UEA y se ha tramitado como tal, no se puede imputar una producción o inversión de manera individual a cada una de las concesiones que forman la UEA, sino que solamente una vez agrupada se ve en conjunto y única. Entonces, esta UEA va a tener su propia producción o inversión. Y eso tiene que ver, y es relevante, porque tiene que ver mucho con la producción mínima, ¿ya? Esta es una lógica que estableció la Ley General de Minería, a través de la cual las compañías tienen la obligación de que una vez se hayan hecho acreedores de una concesión, tienen la obligación de utilizar la concesión, generar, trabajar la concesión, ¿no? Esa es una obligación. ¿Por qué? Porque la propia ley ha establecido un plazo de hasta 10 años en los cuales tú te has hecho acreedor de una concesión y tienes la obligación de trabajarla. Llega el año 11 y tú no has trabajado esa concesión, tienes que pagar una penalidad, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y detrás de eso está la idea de que los recursos naturales detrás de esta concesión tienen que ser utilizadas efectivamente. Entonces, la garantía que del Estado de que las concesiones están siendo utilizadas es justamente a través de la creación del concepto de producción mínima, de la obligación de generar una producción mínima
como máximo hasta el año 10 por sí solo, y que si es que desde el año 11 no se genera una producción sobre la concesión, se tiene que pagar una penalidad, ¿no? Hasta el año en el que efectivamente acreditas una producción mínima. Esta lógica la vamos a ver más adelante. Y en el concepto, si bien el concepto de concesiones mineras es general, ¿no? Es el derecho a explotar o explorar un yacimiento, la Ley General de Minería ha establecido tipos de concesión, o sea, tipos de derecho, ¿no? La concesión minera, que es la más usual, que es la concesión que te otorga el derecho a explorar y explotar los recursos, como les comenté, pero hay otros tipos de concesiones que son más restrictivas para determinados etapas del proceso minero, ¿no? Por ejemplo, tenemos la concesión de labor general, que es tener el derecho a prestar un servicio auxiliar, por ejemplo, de desagüe o extracción, a dos o más concesiones mineras, ¿no? A titulares de concesiones mineras. O tenemos también la concesión de beneficio, que es el derecho a extraer o concentrar la parte valiosa de un agregado y fundir, purificar o refinar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de las concesiones de beneficio es que los titulares que tienen una concesión de beneficio no hacen la extracción en sí misma, sino que compran el mineral de terceros y tienen el derecho a producirlo, refinarlo, modificarlo para su posterior venta. Esa es la concesión de beneficio, ¿no? Y luego tenemos la concesión de transporte minero, que es una concesión, un derecho establecido únicamente para instalar y operar el sistema de transporte de los minerales de uno a varios centros mineros. Entonces hay compañías que están, digamos, tienen estas concesiones específicas que pueden permitirles o les otorgan el derecho a ejercer determinados bienes, determinadas actividades dentro del proceso minero, ¿no? Y también tenemos la concesión minera, que es la más importante porque es la que te permite explorar y explotar el mineral, ¿no? Que es, digamos, la fase más importante. Y como punto 3, ya vamos a aterrizar con toda esta información, vamos a aterrizar un poco más en los tipos de inversiones mineras y su tratamiento fiscal. Como les decía, para la elaboración de un proyecto minero, las compañías tienen distintos tipos de inversiones que tienen que incurrir, ¿no? La primera y la más importante es la concesión minera, perdón. En la concesión minera tenemos el hacerse acreedor de una concesión, en este caso vamos a poner el ejemplo de una concesión minera, supone que el titular vaya a incurrir en determinados gastos, ¿no? Entre los gastos más comunes son el gasto por petitorio, que es cuando tu titular vas a hacerte titular de una concesión minera desde cero. Es decir, el trámite lo haces directamente con el Estado. Y para eso el Estado cobra el llamado gasto de petitorio. Y te permite llenar un formulario con determinados requisitos. Una vez concluido el proceso, el Estado te reconoce como titular de una concesión minera. Y todos esos costos incurridos para yo haber sido acreedor a una concesión minera van a formar parte del costo de la concesión. La concesión minera va a tener la naturaleza, si bien jurídicamente el Código Civil los trata como un inmueble a las concesiones, sí es importante tener en cuenta que la naturaleza de la concesión, no la jurídica, ¿no? Sino la naturaleza financiera, finalmente es de un bien intangible porque te va a otorgar un derecho, ¿no? Entonces, al ser un bien intangible, tributariamente, el efecto va a ser que este bien se pueda amortizar. ¿Qué supone la amortización? Que el bien intangible luego vas a poder reconocerlo en determinados ejercicios desde una determinada fecha, ¿no? Que en este caso va a ser desde la producción, acreditación de la producción mínima, ¿no? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que puedan entenderlo mejor. La concesión minera, yo para ser acreedor a una concesión minera hago el pago de mi petitorio, hago todo el trámite, me reconocen como eh, titular de una concesión minera en el año 1, ¿no? Pero en el año 1 efectivamente yo no tengo, no puedo utilizarlo, llevar esto a resultados para generar
una deducción en mi base imponible del impuesto a la renta, sino que tengo que esperar al año en el que yo acredito la producción mínima para poder tomarme como una deducción estos gastos incurridos en la concesión minera, ¿no? Por eso se denominan que es un bien intangible que va a esperar hasta ese momento para poder amortizarse en, en un plazo determinado. Ahora, como ustedes saben, la ley del impuesto a la renta establece una regla general para los gastos preoperativos y otro tipo de gastos, ¿no? De la misma naturaleza que genera que se amorticen en un año o hasta en 10 años, ¿no? En este caso, la concesión minera en estricto no va a aplicarse esta regla. O sea, sí va a ser amortizable, pero no vas a tener un periodo de amortización de 1 a 10 años, sino las concesiones mineras específicamente van a ser amortizadas en el plazo en el que dure la mina. Esa es la consecuencia y la particularidad de la concesión minera, ¿no? Por eso es que en la parte de amortización se señala, ¿no? El valor de adquisición de las concesiones se amortizará a partir del ejercicio en que se produzca la producción mínima, ¿no? Y es un plazo según la vida probable del depósito. Por ejemplo, si yo he determinado que mi proyecto minero va a tener una vida de 30 años, bueno, el valor incurrido en la concesión minera voy a poder amortizarlo desde la producción mínima y durante esos 30 años. Hay otra forma también de adquirir una concesión minera, ¿no? Y es a través de una cesión, es decir, yo puedo comprar una concesión minera. Entonces, en estos casos, el pago por la adquisición o la cesión de una concesión minera también va a formar parte de este concepto y va a tener el mismo tratamiento que hemos conversado. Luego tenemos un segundo tipo de inversión que es relevante en la vida del proyecto minero, que son los gastos de exploración que ya hemos estado conversando un poco al inicio de la clase. Es importante señalar que los gastos de exploración incurridos antes de la producción mínima obligatoria ya fueron reconocidos a nivel del Tribunal Fiscal, ¿no? Este es un cuestionamiento un poco antiguo, pero ya el Tribunal Fiscal ha reconocido que los contribuyentes sí pueden incurrir en gastos de exploración antes de acreditar la producción mínima obligatoria. Años atrás sí había ese cuestionamiento, entonces existía la duda de si estos gastos de exploración podían tomarse en el ejercicio aun cuando yo no haya iniciado la producción mínima, ¿no? Pero como les digo, es un tema que ya ha sido superado a nivel del Tribunal Fiscal. Luego tenemos a los gastos de desarrollo, que son los gastos incurridos en la fase de construcción o desarrollo, ¿no? Y aquí, bueno, los gastos de desarrollo también han sido definidos en la Ley General de Minería en función a su finalidad, ¿no? Los gastos de desarrollo son todos aquellos gastos que me permiten explotar el yacimiento por más de un ejercicio, ¿no? Entonces, todos los gastos que cumplan en estricto con esta finalidad, permitirme la explotación del bien, van a poder estar dentro del grupo de gastos de desarrollo y por lo tanto tener el tratamiento fiscal correspondiente a este tipo de gasto que vamos a ver a continuación. Dentro de estos gastos, solo a manera de ejemplo, están claramente el gasto de desbroce. La actividad de desbroce es la excavación o el escarbar la tierra para poder acceder al mineral. Este gasto, que es uno de los más fuertes para acceder al mineral, claramente es un gasto de desarrollo y por lo tanto va a tener que seguir el tratamiento que vamos a comentar ahora. Los gastos de desarrollo tributariamente se deducen en el ejercicio o hasta en 2 ejercicios siguientes, ¿no? Entonces, cuando incurren en un gasto de desarrollo, puedo tomar, por ejemplo, tengo un gasto de 100, un gasto de desarrollo que incurrí en el año 1 de 100, puedo tomarme los 100 en el año 1, puedo tomarme 50 en el año 1 y 50 en el año 2, puedo tomarme 10 en el año 1, 20 en el año 2 y los 70 restantes en el año 3. O sea, hay todo ese abanico de posibilidades.
¿no? Entonces, aquí vamos a ver un poco a continuación algunas problemáticas que han surgido a nivel del Tribunal Fiscal y a nivel del Poder Judicial en relación a los gastos de desarrollo, ¿no? El primer punto, la primera problemática es que en los casos, en la casuística, se ha visto mucho que hay cuestionamientos de qué se entiende por gasto de desarrollo y qué no. Como ven, el solo hecho de definir a los gastos de desarrollo como en función a su finalidad genera que cualquier cosa que cumpla con esa finalidad sea pasible de calificar como un gasto de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un reasentamiento minero como un gasto de desarrollo, que es un caso emblemático que ha pasado en la industria. Por ejemplo, es un gasto, y les comento brevemente, es un gasto en el que la compañía minera había identificado que el yacimiento minero estaba debajo de un pueblo. Entonces, para poder acceder al mineral, lo que tenía que hacer es hacer un reasentamiento de ese pueblo y una vez desalojados todos los miembros de la población, poder iniciar las operaciones de extracción del mineral. Entonces, a nivel del Tribunal Fiscal, y claro, a nivel de fiscalización, la SUNAT primero advirtió y dijo, oye, este reasentamiento es un concepto bien general, bien gaseoso, conformado por muchos tipos de inversiones y no entendía que esto podía calificar como un gasto de desarrollo, ¿no? Y por su parte, el contribuyente, que era la compañía minera, decía que en la medida que estos gastos le permitían acceder efectivamente al mineral, cumplían con la finalidad y por lo tanto calificaban como gasto de desarrollo. Aquí el Tribunal Fiscal, en una RTF del 2019, termina confirmando la posición del contribuyente y diciendo que efectivamente, al cumplir con la finalidad de permitir el acceso al mineral, estos gastos por asentamiento calificaban como gastos de desarrollo, ¿no? Eh, y así tenemos un abanico de, como les digo, de casuística que pueden revisar en las RTFs que pongo en el marco celeste, pero que siempre van a la identificación de esta finalidad, ¿no? En la medida que, más allá de la naturaleza que pueda tener un bien, si este califica o tiene la finalidad de un gasto de desarrollo, en estricto sí te va a permitir utilizar el tratamiento fiscal de un gasto de desarrollo. Eh, Otro ejemplo claro es de un activo fijo que termina siendo un gasto de desarrollo. Ya, aquí sí es importante señalar que no cualquier activo fijo, obviamente se tiene que analizar la finalidad del gasto de desarrollo y ya hay pronunciamientos que inclusive señalan que, por ejemplo, el caso de los PAD de lixiviación, que son plataformas o infraestructura que se construye para procesar el mineral, ¿no? No califica como un gasto de desarrollo, porque claramente esa infraestructura no es que te permita acceder al mineral, sino que es infraestructura que más bien va en la fase posterior de trabajar el mineral, ¿no? En ese caso, ese tipo de infraestructuras no cumplen con una finalidad de acceder al mineral y por lo tanto no son gasto de desarrollo. Y finalmente, en el caso de la forma de amortización, hace poco se emitió una casación, que es la casación 93-2022 Lima, en la que se zanja un tema que por muchos años fue bien cuestionable, ¿no? La norma, si bien te dice que puedes amortizarte los gastos de desarrollo en uno o hasta en tres ejercicios, nunca se pronuncia sobre la finalidad, perdón, sobre la forma en la que debes distribuir en estos 3 años, si tú optas por 3 años, el gasto de desarrollo. Y la posición de la SUNAT e incluso del Tribunal Fiscal siempre fue de, si tú optas por deducir un gasto de desarrollo en 3 ejercicios, tiene que ser de manera proporcional, es decir, el 33.33% por cada año. Pero en este caso, el poder, la Corte Suprema en este caso, zanja esta posición y señala que los gastos de desarrollo, la ley no te ha establecido claramente que los gastos de desarrollo deban de amortizarse de manera proporcional en estos 3 años, ¿no? Y al no estar expresamente en la norma, por principio de legalidad, mm, no, perdón, por principio de reserva de ley, ¿no? En este caso, por principio de reserva de ley, no se puede interpretar que la norma te pide efectivamente que hagas
una amortización proporcional. Con lo cual, luego de esta casación ya queda claro que los contribuyentes pueden tomarse en el año 1 de un gasto de 100, pueden tomarse uno, en el año 2, 3 y en el año 3 todo lo demás. No hay una regla ni una obligación de que se amortice proporcionalmente estos gastos. Luego están los gastos preparativos. Aquí el tema, en realidad la ley del impuesto a las rentas establece claramente que los gastos preparativos se amortizan en 1 o hasta en 10 ejercicios a partir del ejercicio en el que se inicia la producción o explotación, en nuestro caso, desde que se inicia la producción mínima. Pero aquí el cuestionamiento siempre va a nivel ya casuístico sobre qué se entiende por gastos preoperativos. Y esto es porque la norma definido claramente que es un gasto preoperativo, como sí lo ha hecho con los gastos de exploración y desarrollo. Pero de una recopilación de criterios y de también el entendimiento de las normas, se puede llegar a la conclusión, al menos para efectos mineros, para este sector, que un gasto preoperativo es cualquier gasto general incurrido por una compañía minera en etapa preoperativa, distinto a un gasto de exploración o desarrollo. Es decir, para dotar de contenido a qué es un gasto de preoperativo, primero tengo que empezar por identificar cuáles son mis gastos de exploración y desarrollo. Y aquellos gastos que no califiquen como exploración y desarrollo, que se incurran en etapa previa y que sean generales, van a calificar como gastos preparativos. Aquí hay alguna casuística también que quería comentar sobre los gastos preparativos. En el caso del estudio de factibilidad, a ver, primero comentarles, el estudio de factibilidad es un estudio que se hace, como les comentaba inicialmente, en la fase de los estudios y de la preinversión, o sea, antes de entrar a la etapa de construcción o de desarrollo, para yo analizar si es viable o no mi proyecto, si me va a generar los ingresos que necesito, voy a tener que hacer un estudio de factibilidad. Y ese estudio te lo piden tanto el Ministerio de Energía y Minas como la SUNAT, y es el documento más importante que me va a permitir conocer todos los aspectos técnicos del proyecto, todas las inversiones que yo voy a incurrir, incluso un cronograma, plazos, etcétera. Es el documento, digamos, técnico más importante y que consolida todo el proyecto minero. Entonces, yo incurro, o la compañía minera incurre en grandes inversiones por realizar este estudio de factibilidad, de análisis ambiental, económico, financiero, legal, etc. Entonces, mi estudio de factibilidad, como les digo, es una inversión fuerte que yo tengo que determinar cuál es la naturaleza del estudio de factibilidad, ¿no? Y eso ya ha pasado en las RTFs del 2021 y 2022 que ven a continuación. Se ha analizado cuál es la naturaleza de un estudio de factibilidad y se ha determinado que los gastos por estudio de factibilidad corresponden a gastos preoperativos. ¿Cuál ha sido el análisis del Tribunal Fiscal? Y también la posición del contribuyente iba más por el lado de esto puede ser un gasto de desarrollo o incluso un gasto de exploración porque están en la etapa previa. Pero más allá de eso, el Tribunal Fiscal ha analizado y ha llegado a la conclusión de que un estudio de factibilidad en estricto no cumple con la finalidad de un gasto de desarrollo, sino es un gasto general del proyecto en etapa preoperativa que, por lo tanto, va a calificar como un gasto preoperativo. Esta posición igual es cuestionable porque en líneas generales sí se podría llegar razonablemente a la conclusión de que un estudio de factibilidad o el estudio de impacto ambiental inclusive es un requisito previo para yo entrar a la etapa de desarrollo, ¿no? O sea, para hacer viable el proyecto, con lo cual también, entre comillas, me puede permitir llegar a acceder al mineral. De no tener estos estudios, yo no puedo acceder al mineral, ¿no? Pero esta lógica no ha sido validada por el Tribunal Fiscal, porque es un tanto jalar esta finalidad a un paso muy previo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que a nivel del Tribunal Fiscal ya se confirmó que estos estudios califican como gastos preoperativos y por lo tanto tienen que llevar ese tratamiento. Luego tenemos otros gastos que son de infraestructura pública, infraestructura de uso público en estricto. Acá, solamente para precisar, la Ley General de Minería tiene un tratamiento especial para este tipo de gastos. Como saben,
los contribuyentes en general no están obligados a incurrir en ningún gasto para infraestructura de uso público. Inclusive este tipo de gastos podrían terminar siendo en un escenario normal eh, liberalidades que no sean deducibles, porque a quien corresponde el desarrollo de infraestructura de uso público no es al particular, sino al Estado, ¿no? Sin embargo, la Ley General de Minería prevé que este tipo de gastos puedan ser deducibles por un régimen especial establecido en el artículo 72 de la Ley General de Minería, entre otros, mediante el cual las compañías mineras que se vean necesitadas de incurrir en gastos de infraestructura de uso público para hacer exitosos sus proyectos mineros puedan depreciar o, digamos, reconocer en resultados y deducir, por lo tanto, estos gastos. Eh, Hay un régimen especial, tienen que cumplir con determinadas condiciones, como ven en pantalla, tiene que emitirse una resolución de un sector aprobando este gasto. Eh, Además, tienen que ser de carácter extraordinario y deben ser indispensables para el transporte, por ejemplo, en el caso de infraestructura de transporte, de los bienes de la compañía minera, ¿no? Que es lo usual. ¿Qué pasa cuando yo tengo que transportar el mineral que extraigo para la exportación de este y en el traslado identifico que existen vías que están deterioradas y que no me van a permitir cumplir efectivamente este traslado, ¿no? Puedo gestionar en la construcción del mismo, a pesar de que es una vía de uso público, y deducirlo eh, porque es indispensable para mi proceso. Luego tenemos el último tipo de gasto específico para este sector, que son los gastos de cierre de minas. Aquí es importante tener en cuenta que los gastos de cierre de minas, como les comenté, están orientados a restablecer el estado inicial, ¿no? Que se tenía en el área del proyecto minero, ¿no? Es una gestión ambiental destinada a establecer las medidas que se deben adoptar para revalorizar el área, ¿no? Que efectivamente, indudablemente, ha sido perturbada por la actividad extractiva, porque termina siendo, eh, como cualquier proyecto minero, un proyecto que genere cambios físicos y materiales en el área de influencia, ¿no? Entonces, es un trabajo que inicialmente no estaba, es como una obligación, pero que actualmente sí está contemplada como un gasto necesario, indispensable a nivel legal, incluso para cumplir con la obligación del cierre, y que supone incurrir en determinadas inversiones importantes, ¿no? Para la compañía minera. Aquí, para efectos tributarios, sí es importante tener en cuenta que contablemente los gastos de cierre de minas se van a reflejar como un activo intangible, en el caso del activo, y en el pasivo como una provisión para cierre de minas. Va a terminar siendo una provisión porque si bien puedo incurrir en gastos inicialmente para proyectar el cierre de minas, estos no van a poder devengar o reconocerse tributariamente como gasto cuando se haga el desembolso efectivo, sino al cierre progresivo y cierre final. Y esto genera un impacto. ¿Por qué? Porque las compañías mineras, como saben, el pico de sus ingresos están en la etapa de explotación. Y en realidad en la fase de cierre, ellos ya no tienen recursos mineros por explotar. Entonces no van a generar ingresos. Con lo cual, ahí va a haber algún espacio que no va a ser beneficioso para los contribuyentes porque van a incurrir en gastos en una etapa en la que ya no van a generar ingresos que permitan compensar estos gastos, ¿no? Entonces es una problemática que se genera con este tipo de proyectos. Eh, Eso es la principal problemática. Y finalmente, luego de haber visto todas estas inversiones y el tratamiento fiscal, quería poner un breve ejemplo gráfico que pueda tener un entendimiento general de cómo se
tratan tributariamente y en qué oportunidades se reconocen tributariamente las distintas inversiones que hemos visto, ¿no? Como ven, he puesto un ejemplo solo referencial del año 1 al año 11 de un proyecto minero. Los gastos de exploración que habíamos conversado, que son los gastos que te permiten acceder, identificar las reservas, el tipo de reservas y la cantidad de reservas que están en la etapa de la preinversión y que hayan sido reconocidos antes de la producción mínima obligatoria, van a poder tomarse como gasto en ese mismo ejercicio o pueden incluirse en el valor de la concesión y amortizarse dentro de la vida probable de la misma, ¿no? Esas son las dos opciones. Para el caso de los gastos de desarrollo, que como vimos son gastos que tienen por finalidad el acceso al yacimiento minero, van a poder amortizarse en un ejercicio o hasta en dos ejercicios adicionales, o sea, en tres ejercicios, ¿no? En el caso de gastos de exploración, y también tener en cuenta que los gastos de desarrollo usualmente se incurren luego de la producción mínima obligatoria, que en nuestro caso puede pasar, en nuestro ejemplo, solo por nuestro ejemplo, entre el año 5 y el año 6. Luego tenemos los gastos igual de exploración, pero que yo puedo incurrir incluso después de la producción mínima. Y ahí, como decíamos, el tratamiento es que se amorticen en el ejercicio o durante la vida probable de la misma. Y tenemos a los gastos preparativos, que como habíamos conversado, se definen por ser gastos generales que no califiquen como gastos de exploración o gastos de desarrollo, que pueden ser incurridos a lo largo de la vida del proyecto minero y que son amortizables en uno o hasta en 10 ejercicios. Aquí es importante también, como ven en el gráfico, yo tengo una fecha de producción mínima obligatoria, que en la ley que está vigente tengo tiempo hasta el año 10 para comprobar mi producción mínima obligatoria, pero suele pasar que en el tiempo la producción mínima obligatoria no llega a coincidir con el inicio de producción, sino que tiene que pasar una serie de tiempo y de cumplimiento de determinados requisitos para yo oficialmente iniciar producción, ¿no? Con lo cual en ese lapso de tiempo puede pasar tiempo, incluso años podría ser. Entonces, en el inicio efectivo de producción, en ese momento es en el que yo debo tomar mis gastos preparativos. Una vez iniciada la producción, en realidad podría tomar en cualquier momento, ya no voy a incurrir en gastos preparativos, ¿no? Sino simplemente van a ser gastos del ejercicio. Estos viven hasta ese momento. Eh, Eso sería todo para ver el tratamiento fiscal de los gastos de las distintas inversiones dentro de un proyecto minero y con eso terminaríamos el módulo de aspectos introductorios. Espero les haya sido de utilidad este módulo. Cualquier duda o consulta que puedan tener, por favor, escriban a IDEM, que ahí los van a atender gustosos y conmigo sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por lo compartido con nosotros. Definitivamente ha quedado todo bastante claro. Continuando con la segunda ponencia de esta jornada, contaremos con la participación de Denise Ordóñez. Denise Ordóñez, además, es quien ha elaborado el programa de este evento académico y ha participado en innumerables ocasiones en eventos organizados por IDEM, lo cual la convierte en una gran amiga de la casa. Bien, Denise, te damos el pase para que puedas hablarnos sobre los gravámenes fiscales en el sector minero e hidrocarburos. Recordarles que Denise es directora en KPMG Perú, máster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima y contadora por la Universidad Nacional del Callao. Denise es una experta en asesoría tributaria. Adelante, Denise, te escuchamos atentamente. Buen día con todos, encantada de estar aquí presentando este tema tan interesante. Está referido justamente a gravámenes fiscales en los sectores minero e hidrocarburos. Entonces, vamos a dar inicio justamente enfocándonos en la siguiente agenda, los aspectos generales respecto tanto al sector minero como al sector de hidrocarburos, el gravamen, los gravámenes relacionados al sector de minería, enfocándonos principalmente en el tema de regalías
y gravámenes en el sector de hidrocarburos, también enfocándonos en el sector de eh, regalías, en las regalías. A ver, con relación a los aspectos generales, resulta importante justamente destacar la importancia que tiene el sector minero en lo que es la recaudación fiscal, ¿no? A nivel de Perú, y acá es importante justamente, traigo algunos números, ¿no?, en relación a ello, y lo que tenemos pues como datos es que la recaudación fiscal en el sector minero por el año 2023, ¿no?, alcanzó los 16.000 millones de soles. Ahora es importante también mencionar que esta recaudación, ¿no?, se ha visto reducida en relación a los ejercicios 2021 y 2022, donde en el 2021 se recaudó 24 millones y en el 2022 23.5 millones. Entonces, vemos pues que la, la economía se ve ralentizada y en consecuencia esto pues impacta claramente en los distintos sectores económicos, y el sector minero pues no se ve ajeno a ello. Y claramente también se advierte pues en el nivel de inversión minera que hubo respecto del 2022. El 2022 la inversión minera alcanzó 5.235 millones, mientras que en el 2023 hubo una reducción del 9.9%, ¿no? Y tenemos pues una inversión de 4.715 millones. Entonces, claramente la afectación económica se ve justamente evidenciada o consecuencia eh, de la recaudación fiscal que ha tenido el sector, que como dije es menor a la del 2021 y 2022. Ahora bien, enfocándonos en los temas de ingresos tributarios, justamente acá tenemos pues el dato del importe del ingreso tributario en el 2023, que alcanzó 14 mil millones, y esto está, digamos, contenido a nivel de lo que son los ingresos por la minería metálica y los ingresos por la minería no metálica. Con minería metálica nos estamos refiriendo justamente a la extracción pues de oro, plata, cobre, los distintos metales, ¿correcto? Y cuando nos referimos a ingresos relacionados a minería no metálica, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a la explotación de fosfato, de caliza, de sílice, es decir, todas aquellas tierras que son necesarias justamente para la industria de la construcción, ¿no? Entonces tenemos estos dos aspectos a este nivel reflejados en los ingresos tributarios respecto de la industria minera. Ahora bien, yendo justamente a la materia que vamos a conversar en relación a los ingresos no tributarios, estos alcanzaron los 1.995 millones, y acá justamente están distribuidos sobre la base de lo que es la regalía minera de la ley 29788 y el gravamen especial a la minera. Entonces, esos son los tres conceptos que justamente reflejan los ingresos no tributarios, ¿no? Y vamos a entrar más adelante a hablar con mayor detalle respecto de estos temas. También es importante, digamos, eh, traer a colación justamente los proyectos mineros que el 31 de diciembre del 2023 se venían ejecutando, y teníamos pues proyectos en cartera, 46 proyectos en cartera que hacían una inversión de aproximadamente 53.000 millones, y también proyectos en exploración minera, ¿no?, alrededor de 70, que representan pues una inversión de 521. Entonces aquí es importante también destacar, y conocemos que el Perú es uno de los principales productores de cobre del mundo, ¿no? Es el segundo productor de cobre en el mundo. Acá tenemos pues una referencia a las compañías más importantes
que justamente encabezan la extracción de este mineral en el 2023, ¿no? Cerro Verde a la cabeza con 16.9%, seguido por Antamina, Sauder, Quellaveco, Las Bambas, ¿no? ¿Y cuál es el destino de los principales destinos en relación a la exportación de este mineral? Como vemos en la lámina, China es nuestro principal cliente, ¿no? A donde se exporta el cobre extraído de aquí de Perú. Y en el caso del oro, que es otro de los minerales importantes, tenemos pues a Yanacocha encabezando la lista del principal productor, luego seguido por Minera Poderosa, Compañía Minera Horizonte, son los tres primeros. Y acá tenemos pues que el destino de este mineral está un poco más diversificado. Tenemos a Canadá a la cabeza, luego seguido de la India, Suiza, Estados Unidos. Entonces es importante ahí, digamos, tener en consideración esos aspectos. Ahora, pasando a nuestro otro sector relacionado a hidrocarburos, donde tenemos pues menos data o data menos actualizada, lo que podemos destacar aquí es justamente el aporte de la regalía que realiza ese sector, y estamos hablando de que en el 2023 se recaudó por este concepto 1.206 millones. Y estos ingresos están justamente distribuidos en la producción relacionada al gas natural, la producción relacionada al gas natural licuado y la producción relacionada al petróleo. Estos son los tres componentes y productos más importantes que justamente representan la recaudación relacionada a la regalía de hidrocarburos en el 2023. Y un punto también importante a destacar aquí es que del 18.1% que representa justamente el sector de energía y minas, el sector de hidrocarburos representa el 3.3%, justamente de toda la participación, ¿no? Relacionada a los ingresos por tributos internos que recauda la administración tributaria. Tenemos pues a la minería, que representa el 10.3%, y bueno, el sector eléctrico 4.6%. Entonces, como vemos, el sector minero e hidrocarburos, pues son sectores muy importantes en la economía peruana y muy importantes en la recaudación de los impuestos, ¿no? Que realiza la administración tributaria. Entonces, eh, por eso la importancia de conversar de este tema el día de hoy. Vamos a pasar ya entrando en materia, problemas con nuestra presentación. Ok, entramos ahora a los gravámenes en el sector minero. Entonces, ¿qué cosa podemos decir de este punto? Acá vemos, pues, de manera general cuáles son los principales gravámenes de la industria minera, ¿no? Y ahí hablamos en primer lugar de los tributos y tributos que son transversales a todas las industrias, ¿no? Hablamos del impuesto a la renta, IGB, TAN y otros, donde encontramos, pues, los tributos relacionados a la importación, ¿no? Entre otros. Luego, como segundo punto, la regalía minera propiamente, el impuesto especial a la minería, el gravamen especial a la minería, derechos de licencia y penalidad, son los temas, digamos, más resaltantes. No resalto el tema del canon, porque el canon es justamente, el canon minero es la distribución que hace el Estado de esos ingresos que percibe o recibe de las compañías, con lo cual es una redistribución a las zonas de influencia, ¿no? Sobre la base de una porcentajes previamente aprobados. Entonces, sobre este punto nos vamos justamente a enfocar en el concepto de regalía minera, impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería. Entonces, en esta lámina podemos justamente
advertir, ¿no? Es una línea de tiempo en relación a lo que teníamos desde los 90 hasta lo que tenemos a la fecha. ¿Correcto? Acá es importante destacar justamente el punto de quiebre en el año 2004, donde se publica la ley de regalía minera, la ley 28258. Veníamos justamente de la aplicación de la regalía contractual en el marco de lo que establece la Ley General de Minería, ¿no? Y las compañías que habían suscribieron convenios de estabilidad en el marco justamente de la Ley General de Minería. Luego, cuando se publica esta norma en el año 2004, justamente resulta aplicable a todas aquellas compañías que no contaban con un convenio de estabilidad. Y en el año 2011, ¿no? Eh, en el gobierno de Humala, Ollanta Humala, justamente en toda la campaña presidencial se advertía y era un punto que traía como parte de lo que iba a ser en su gobierno, ¿no? La modificación de lo que estaba referido a una reestructuración de los impuestos o tributos que pagaban compañías del sector minero. Entonces, ya cuando entró al gobierno, lo primero que justamente, los primeros temas que se trabajó era la modificación de la estructura de la regalía minera y en ese año 2011, y justamente el 28 de septiembre del 2011, se publican estas tres normas que están referidas a cambiar el esquema que se tenía de la regalía hasta ese momento, ¿no? Y tenemos esta ley 29788 que modifica justamente la ley de regalía minera de la 28258, que justamente pasa de un esquema del pago de la regalía sobre la base del valor del concentrado, ¿no? Respecto de las ventas, a establecer una regalía que se determina en el marco de la utilidad operativa, utilidad operativa trimestral, que la vamos a ver más adelante. Pero ese es el cambio de esquema que hay, ¿no? Se pagaba respecto de ventas para pasar a pagar respecto de la utilidad operativa con determinados márgenes que se establecieron también en la norma. Acompañaba esta modificación justamente esta ley 29784, que es la ley del impuesto especial a la minería. A través de esta ley se crea este impuesto y ambas, ¿no? Ambas normas son aplicables justamente a las empresas que no tenían convenio de estabilidad hasta ese momento. Pero también de manera complementaria se regula a través de la ley 29790 un gravamen especial a la minería, ¿no? Y lo que se buscaba justamente era que estas compañías que tenían un convenio de estabilidad escrito con el Estado puedan adherirse, ¿no? A este gravamen especial a la minería para que paguen eh, el impuesto correspondiente. La estructura, más que impuesto, para que paguen este gravamen en una naturaleza distinta, justamente. La estructura de estas tres normas para la determinación del pago de en este caso puntual, de este gravamen especial, o el impuesto o la regalía eran exactamente la misma, ¿no? Era la determinación de estos conceptos sobre la base de la utilidad operativa trimestral. Entonces, aquí importante, digamos, este esquema y esta estructura que a la fecha, estamos hablando de que esto fue publicado y entró en vigencia en octubre del año 2011, el último trimestre de ese año. Hay otros países como Chile que están intentando replicar la estructura justamente del pago de regalías sobre este esquema de la utilidad operativa trimestral. Pero bueno, vamos empezando ya a conversar
de manera más detallada respecto de estos tres importantes conceptos. Entonces, y vamos haciendo las distinciones. Como señalé, la base respecto de la cual se determina la regalía o se determinan estos conceptos es la misma, ¿no? Vamos a empezar haciendo distinciones importantes entre uno u otro concepto. Cuando hablamos del impuesto especial a la minería, en estricto hablamos pues de un tributo, ¿no? Esa es la naturaleza que tiene este pago, ¿no? El IEN. Cuando hablamos de la regalía como tal, en el marco de la 29788, estamos hablando de un recurso público originario, ¿no? Que pagan las compañías al Estado con motivo justamente de la extracción de recursos naturales no renovables, ¿no? Entonces, es esa contraprestación que pagan al Estado estas compañías justamente por extraer ese recurso natural, que es no renovable. En el caso del gravamen especial a la minería, tiene la misma naturaleza, ¿no? La ley le ha dado justamente la misma naturaleza de recurso público originario. Ahora, cuando hablamos de sujetos pasivos, ¿quién es el sujeto pasivo en cada uno de estos tres conceptos? En el caso del impuesto especial a la minería, está justamente asociada a la actividad minera, ¿no? El sujeto de la actividad minera metálica, ¿no? Metálica habla justamente de toda la extracción de minerales, oro, plata, cobre, zinc, etcétera. Entonces, todos aquellos sujetos que son titulares justamente de la actividad minera son los que están obligados al pago. Y acá re- recuerdo el punto que mencioné anteriormente, que está justamente sujeto a aquellas entidades que no habían suscrito convenio de estabilidad, ¿no? En ese momento. Ahora, el concepto de regalías, las regalías como tal, el sujeto obligado al pago es justamente el sujeto de la actividad minera metálica y no metálica, ¿no? Entonces, ahí hay importante, digamos, punto a resaltar. Y en el caso del gravamen especial a la minería, ¿quién es el sujeto pasivo? Es justamente aquel sujeto de la actividad minera que tenía suscrito un convenio con con el Estado, ¿no? Al amparo de la Ley General de Minería. ¿Y qué tenía que hacer, digamos, para poder adherirse al pago de este gravamen especial a la minería? Celebrar un convenio con el Estado, ¿no? Entonces, en esa época, obviamente, las compañías que ya tenían un convenio de estabilidad y que no les resultaba aplicable en ningún impuesto que pueda haber sacado el Estado de manera posterior a la celebración del convenio, eh, suscribieron, ¿no? Este convenio adicional, eh, digamos, de manera voluntaria, y también incentivados un poco por el humor del gobierno en ese momento. De todas maneras tenían que firmar, sí o sí, para mostrar justamente la disposición eh, al, digamos, a apoyar todas estas iniciativas que tenía el gobierno. Entonces, eso es lo que teníamos hasta ese momento. Ahora, el hecho imponible, estamos hablando de que estos conceptos van a agravar la utilidad operativa y la utilidad operativa establecida en función a los ingresos por ventas, menos costo de ventas, menos los gastos de ventas y menos los gastos administrativos. Y un punto a resaltar acá, que esta es una base financiera. Entonces, la base financiera que se determina en función a las normas contables. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es la base? La base imponible es justamente la utilidad operativa trimestral. En el caso del IEN, relacionado a la venta de minerales metálicos, en el caso de las regalías, es la utilidad operativa trimestral relacionada tanto a la venta de minerales metálicos y no metálicos.
Y acá tenemos un punto también a destacar, que hay una base imponible mínima, ¿no? Y esa base imponible mínima es el 1% del valor de las rentas trimestrales. Acá tenemos threshold a tener en cuenta. Y en el caso del gravamen especial de la minería, estamos hablando de la utilidad operativa trimestral de la venta de minerales metálicos también. Entonces acá tenemos en resumen, ¿no?, la naturaleza que tiene cada uno de estos conceptos entre tributo y recurso originario, público originario, quiénes son el sujeto pasivo, que es el sujeto de la actividad minera metálica o no metálica, dependiendo con convenio o sin convenio también, dependiendo del concepto frente al cual nos encontremos. El hecho imponible es el mismo, ¿no?, para todas, y en el caso de la base imponible, vamos a tener en consideración que la regalía incluye tanto las ventas relacionadas a minerales metálicos y no metálicos. Entonces, eso para resumir. El siguiente punto a tener en consideración es el aspecto temporal, ¿no? Y en el caso del aspecto temporal, estamos hablando ya de que esto se gatilla la obligación del pago en cada trimestre, ¿no? Y en cada trimestre está dado justamente por de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre, de octubre a diciembre, ¿no? Y la obligación del pago funciona la fecha de vencimiento de las obligaciones mensuales del último mes, ¿no? Del último mes referido a cada trimestre. La tasa que se va a pagar es una tasa progresiva acumulativa que se va a determinar justamente en función de la utilidad operativa, ¿no?, del trimestre. Y ahí cada norma reguló en su anexo cuál es ese rango y cuál es ese margen, esa tasa marginal que se va a considerar. Vamos a ver más adelante el tema de la forma de cálculo en términos generales para darnos una idea de cómo es que se va justamente determinando y formulando, ¿no?, este cálculo de estos conceptos. Ahora, declaración y pago. Aquí tener en consideración pues que la administración tributaria es el ente recaudador, el que se va a encargar de recaudar y de fiscalizar también. Entonces, bajo esa medida, estos pagos se realizan a través pues de los programas de declaración telemática de la administración tributaria, y vamos a tener también un punto a resaltar que es el tema de la deducibilidad de estos pagos. O sea, ¿qué naturaleza tienen estos pagos? ¿Es costo, es gasto? Ya la norma estableció de manera expresa que estos conceptos que desembolsen las compañías van a ser considerados como gastos para efectos del impuesto a la renta. Y gastos en función a la oportunidad del pago. Es decir, en el ejercicio en el que pague va a ser el ejercicio en el cual lo considere como un gasto deducible para fines del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué puntos a considerar aquí? Sobre todo en el cuarto trimestre, ¿no? En el cuarto trimestre lo que vamos a tener es de octubre, noviembre y diciembre, cuyo vencimiento es en el mes de enero, ¿no? En consecuencia, si la compañía paga estos conceptos en el mes de enero, va a ser gasto del mes de enero del ejercicio siguiente. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. ¿Y qué otro punto adicional? Bueno, ya comenté el tema de la fiscalización y sanciones. En el caso del IEM, que es el impuesto especial a la minería, pues es la administración tributaria la que justamente se encarga de fiscalizar, sancionar y recaudar. Y en el caso de los otros dos conceptos que no tienen naturaleza tributaria, por norma expresa se ha establecido que justamente va a ser la administración tributaria quien recaude y quien fiscalice. Entonces eso es importante y eso lo hacen a través de esta ley 28969. Así que por ahí hay que tener en consideración ese punto también.
Bueno, a ver, entrando ya al tema del cálculo, ¿cómo se calcula justamente, cómo se calculan estos conceptos, ¿no? Y tenemos, y como ya había comentado, es la utilidad operativa trimestral la que se va a multiplicar por una tasa efectiva, ¿no? Esa es la base y la determinación del concepto que corresponda, sea regalía, sea IEM, sea el GEM, esa va a ser la base. Ahora, la utilidad operativa trimestral la vamos a determinar sobre la base de los ingresos por ventas menos el costo de ventas, que me va a dar la utilidad bruta, y menos los gastos operativos, ¿no? Que están, digamos, comprendidos en este concepto, el gasto de ventas, el gasto administrativo. Entonces, esa va a ser la utilidad operativa. Esto se va a determinar por trimestre, como se señala aquí. Y bueno, la tasa efectiva también está dada ya la fórmula de su determinación, ¿no? Funciona a esta fórmula que vemos en la diapositiva, pero ya eso está, digamos, calculado eh, de manera directa para la determinación y aplicación rápida, ¿no? Entonces, este es el concepto básico que vamos a tener, es la utilidad operativa trimestral. Aquí resalto nuevamente lo que comenté hace unos minutos, que está referido a que esto se determina sobre la base contable. Pero vamos a tener determinadas consideraciones que la propia norma ha establecido para cada uno de estos conceptos. Los vamos a ir viendo aquí. En el caso de la utilidad operativa trimestral que tenemos, partimos, como hemos dicho, de la determinación de los ingresos trimestrales, ¿no? Por la venta de los minerales. ¿Y qué cosas aquí hay que tener en consideración? ¿No? El concepto de venta, en principio, ¿no? La transferencia de dominio de recursos minerales a cualquier título. También hace referencia a la norma que se incluye la reorganización simple, autoconsumos, retiros no justificados. Vamos a tener en consideración también los temas de procesos de beneficio, industriales, de manufactura. Aquí también se van a disminuir lo que son las liquidaciones, sean por descuentos, liquidaciones finales. También el concepto de descuentos, devoluciones u otros conceptos similares, ¿no? Y hay que tener en consideración también los incoterms respecto de los cuales se están pactando las, las operaciones de venta, ¿no? Es importante tener en consideración eso para justamente determinar nuestra primera variable para llegar a la utilidad operativa trimestral. ¿Qué otro concepto importante luego viene luego de eso? Es justamente el costo de ventas, ¿no? Y el costo de ventas eh, determinado sobre la base de los tres elementos del costo, ¿no? Materia prima, mano de obra, costos directos de fabricación. Y esto, como señalé, determinado sobre la base de las normas contables. Ahora, si acá queremos hacer alguna distinción respecto del costo tributario. En realidad el costo tributario, costo contable, no tenemos mayores diferencias más allá del concepto de los intereses que puedan ser capitalizados desde la perspectiva contable respecto de activos aptos o un inventario que tenga pues un proceso productivo en medio mayor a 6 meses, ¿no? Para la obtención de un determinado bien. Eh, entonces, más allá de eso, en realidad la norma tributaria misma nos remite de manera supletoria a la aplicación de las normas contables en siempre que no se opongan, ¿no? A lo establecido en la propia norma tributaria. Entonces, acá claramente en el punto, en el vale 3, lo que vamos a tener es, pues no incluye mayor depreciación o amortización por revaluación, intereses capitalizados, ¿no? Que era lo que estaba
mencionando. Entonces, importante tener en consideración este punto de la determinación del costo de ventas, porque nos vamos viendo justamente la determinación de la utilidad operativa trimestral. Y como tercera variable tenemos pues a los gastos operativos, ¿no? Es decir, gasto de ventas, gastos administrativos. Y en este caso, si tenemos aquí algunas consideraciones adicionales, pues en primer lugar nos dice que no incluye las regalías o el impuesto especial a la minería o el gravamen especial a la minería o las participaciones en las utilidades del lado operativo que formen parte justamente del gasto operativo, ¿no? Y claramente el concepto de regalía y eh, se excluyen de manera natural porque justamente estamos determinando la base de este concepto. Y bueno, la participación de las utilidades que están a nivel del gasto operativo está relacionado al personal de ventas, el personal administrativo, no así eh, al personal operativo, ¿no? Donde desde la perspectiva contable, la participación sí se costea, ¿no? La participación del personal asociado al proceso productivo forma parte del costo, con lo cual aquí lo que se resalta es justamente esa participación que está relacionada al gasto operativo, que es del personal administrativo, del personal de venta. ¿Qué más tenemos? Costos y gastos incurridos en autoconsumos o retiros no justificados, no deducibles. Tampoco se van a considerar como parte del gasto operativo para la determinación de esta utilidad operativa trimestral. Luego vamos a tener nuevamente, digamos, la referencia a que esto se va a determinar de acuerdo a las normas contables, salvo los gastos de exploración atribuidos proporcionalmente a la vida probable de la. Luego no incluye mayor depreciación por revaluaciones o intereses capitalizados. Entonces, en términos generales, ¿no? Aquí tenemos cómo vamos a ir determinando el concepto de ventas, el concepto de costo de ventas, el concepto de gastos operativos, fundamentalmente sobre la base de lo que se determina o establece la norma contable. Sin embargo, sí hay determinadas consideraciones a tener en cuenta que expresamente establece la norma, y hay que tener en consideración justamente esa revisión para estar seguros sobre eh, los conceptos a considerar o no y tener una buena determinación de la utilidad operativa. Caso contrario, ¿qué puede ocurrir si no determinamos bien la utilidad operativa? Podemos estar fuera del margen que nosotros estamos considerando, ¿no? O sea, podemos llegar a pagar más concepto mayor o un importe mayor, mejor dicho, o un importe menor. Si estamos hablando de que determino de manera errada mi utilidad operativa y, y no era un margen de 30%, sino era pues un margen de 45%, entonces voy a haber omitido pagar este concepto el que fuera, o sea, el IEM, sea la regalía misma, o sea, el GEM, y en consecuencia, pues, determinar una omisión, ¿no? Y el pago también, RIF, ¿no? En una infracción. Entonces, es importante tener en consideración cada uno de los elementos para poder llegar a determinar de manera correcta. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí justamente en, en resumen y en forma consolidada, ¿no? Los tramos que va estableciendo la norma respecto de cada uno de estos conceptos, ¿no? El IEM, la regalía, el GEM. Entonces acá tenemos el margen operativo desde dónde abarca hasta dónde abarca. Esta primera columna está referida a la tasa marginal que se ha establecido y esta a la tasa efectiva que se calcula sobre la base de la fórmula que vimos hace dos slides.
Y esto por cada concepto, ¿no? El bien, como señalé, la regalía de la misma forma, y el GEM. ¿No? Vemos que el GEM está partiendo de un porcentaje de 4%, llegando hasta 13,12%. La regalía parte de 1% hasta 12%, y el IEM parte de 2% hasta el 8,4%. Ahora, ¿cómo determinamos justamente el tema de en qué utilidad operativa y en qué tramo estoy? Una vez calculada la utilidad operativa trimestral, que ya señalé, mediante la determinación de los ingresos por ventas, costo de ventas, gastos administrativos más gastos de venta, vamos a tener justamente el margen operativo, ¿no? Y el margen operativo se va a determinar sobre la base de esta utilidad operativa entre el- los ingresos por venta. Entonces, eh, aquí en nuestro ejemplo tenemos pues el dato de las ventas por 10 millones, lo ponemos como base, este es nuestro corte de las ventas que vamos a tener en este caso, y luego vamos a determinar cuál es la utilidad operativa, ¿no? La utilidad operativa, como ya dije, ventas menos 10 millones, menos los 3.560.000, menos los 3 millones que abarcan el gasto de ventas y gasto administrativo. Voy a tener como margen operativo 3.440.000. Entre los 10 millones, el margen que determino es 34,4%. Entonces, con esto, con la determinación de este margen, se tienen que ir justamente a mirar en qué tramo estamos, ¿no? Del 30 al 35% en este caso, porque estamos en un 34,4%, y aquí es donde vamos a quedarnos para poder determinar cuál es la tasa efectiva y en consecuencia multiplicar esa utilidad operativa trimestral por la tasa efectiva. Entonces, importante, digamos, entender el razonamiento y la aplicación de la fórmula más allá ahorita de tener la exactitud, ¿no? Entonces, una vez que determines en qué tramo estás, ahí nos quedamos a determinar cuál es mi tasa efectiva, y luego es una simple multiplicación por la base de la utilidad operativa trimestral. O sea que corresponde a la compañía pagar el IEM y la regalía, o eventualmente pagar el gravamen especial a la minería en el caso de aquellas compañías que tengan suscrito convenio de estabilidad. Si recordamos justamente el primer slide que vimos, hay compañías que están pagando justamente el GEM, pero que era el importe más residual, o 51 millones en la estadística que estábamos viendo. Luego compañías que están pagando la regalía en el marco de esta norma, la ley 29788, donde ya el importe era de 171 millones, y la regalía pues contractual que se tenía, que es la que representa el mayor valor, algo de 1.700 millones. Entonces, importante, digamos, la participación que tienen cada uno de estos conceptos en la recaudación de estos ingresos no tributarios. Entonces, y resalto que estamos hablando de la regalía y el GEM, porque el IEM, al tener naturaleza tributaria, estaba justamente en el otro cuadro que también estábamos revisando, que era sobre los tributarios, tanto en materia de minería metálica y no metálica. Es importante ahí tener en consideración ese punto también. Ahora, resalto este informe de la Administración Tributaria, la conclusión que, que menciona aquí, y se le pregunta justamente respecto de la oportunidad en la deducción del, del pago, en este caso puntual, de la regalía y del IEM.
¿no? Y sobre todo por este cuarto trimestre, ¿no? Porque como habíamos dicho, el cuarto trimestre normalmente pasa al ejercicio siguiente, porque la fecha de vencimiento cae en enero, ¿no? De cada año, porque nace la obligación del pago en el periodo tributario diciembre. Ahora, y como la norma hace referencia a que este concepto se deduce en la oportunidad del pago, entonces normalmente se va a deducir en el ejercicio siguiente. Sin embargo, en el caso que plantean en esta consulta institucional, lo que tenemos es que la compañía pagó este cuarto trimestre el 31 de diciembre. O sea, hizo su determinación, eh, la debe haber hecho ahí muy pegadito al momento en el cual iba a declarar y pagar, y en consecuencia determina y efectúa el pago de ese cuarto trimestre el mismo 31 de diciembre. Y ese mismo 31 de diciembre lo considera como gasto de ese ejercicio. Entonces, esa es la consulta que se le realiza a la administración tributaria, si estaba correcta la deducción en ese ejercicio del pago, a lo que la administración tributaria revisa si está la norma y finalmente pues concluye que sí, que efectivamente, ¿no? Como la norma misma te establece que es gasto en el momento del pago y que aquí se ha cumplido con efectuar el pago y has estado obligado justamente al pago en estricto de este cuarto trimestre, entonces si lo pagas al 31 de diciembre, estuvo correctamente, digamos, deducido en ese ejercicio en el cual se pagó. Sin perjuicio de eso, hay una nota, ¿no? A pie de página, que es importante, digamos, mencionarla, ¿no? Porque lo que dice esta nota, y la leo textualmente, no puede considerarse como gasto del ejercicio el monto de los pagos anticipados que exceda el importe que corresponda a la obligación que por dichos conceptos haya nacido en el mismo ejercicio, no toda vez que solo es deducible como tal el monto efectivamente pagado por él, es decir, importes pagados hasta por el monto de la cuantía de la obligación que se determine por los referidos conceptos. Es decir, en el caso, si le ponemos números a este caso que se ha planteado, si la compañía hubiese determinado, digamos, que el pago de su regalía o IEM en este caso ascendía a 1 millón, por ejemplo, ¿no? Y viene y paga el millón y deduce el millón. Sin embargo, de la determinación y segunda revisión que puedan hacer, determinan que en realidad lo único que tenía que haber pagado era 800.000, no 1 millón. Solamente los 800.000 es el importe que se podría considerar como gasto, porque justamente es el importe de la obligación que respecto a este concepto tenía la compañía por pagar. Entonces, esto que origina, y creo que con buen criterio lo señala la administración, es la posibilidad, o sea, limita la posibilidad de que la compañía de manera, eh, digamos, adrede haga una determinación en exceso para poder deducir ese 30%, mejor dicho, para poder deducir el pago, ¿no? Y tener un escudo equivalente, en este caso, al 29,5%, que es la tasa del impuesto. Entonces, no por simplemente hacer una determinación y determino pues que mi pago por concepto de regalía o bien es de 1,5 millones y no de 1 millón, que era lo correcto que tenía que haber determinado. Entonces, todo va a ser deducible. Importante ahí tener en consideración ese pie de página eh, que menciona la Administración Tributaria en relación a cualquier exceso que pueda haber pagado o anticipado en el marco de alguno de estos conceptos. ¿Qué más tenemos? Por el lado del Tribunal Fiscal, digamos, algunas cosas bien puntuales en relación al tema de la regalía, ¿no? Y nos dice acá en esta resolución, la 9983 de la Sala 4 del 2019,
que en cuanto a los argumentos de la recurrente según los cuales el impuesto que se le pretende cobrar es confiscatorio y quebrante el principio de igualdad, cabe señalar que este tribunal no tiene facultades para emitir pronunciamientos al respecto. Bueno, esto ya tenemos al Estado, al Tribunal Fiscal, y en realidad no es común eh, que no se pronuncie justamente sobre conceptos de esta materia, ¿no? Principios constitucionales tributarios, etcétera. Está más dedicado a interpretar la aplicación directa de las normas, más allá de hacer un control difuso. Y bueno, tenemos esta segunda RTS que también es del año 2019, donde lo que se señala aquí es justamente que esta compañía tenía pues un convenio de estabilidad respecto del proyecto de lixiviación. eh, Sin embargo, no determinó o determinó que no le correspondía pagar regalías eh, por los ingresos que tenía respecto de la explotación de sus otras actividades, y en consecuencia, pues lo que le señala aquí el Tribunal Fiscal es que, dado que solamente resultaba aplicable la estabilidad a este proyecto, tenía pues que haber pagado regalías respecto a la explotación de todos los demás proyectos que tenía, y en consecuencia hace referencia a que está justamente adeudando el impuesto especial a la minería, la regalía minera que también está obligado a pagar, ¿no? Entonces, bueno, acá no hay mayor mayor tema adicional que comentar, pero bueno, como vemos, y solamente para resumir en relación a lo que hemos estado conversando respecto al gravamen del sector minero, y específicamente refiriéndonos a estos tres conceptos de la regalía minera, el IEM y el GEM, eh, bueno, tenemos pues que revisar la determinación, ¿no? Que van a hacer las compañías en relación a estos conceptos para el pago de los mismos, ¿no? Y una buena determinación con la finalidad de evitar cualquier tipo de contingencia relacionada al pago de las mismas. Ahora, pasando al siguiente y último punto, los gravámenes en el sector de hidrocarburos. En relación a este punto, digamos, estamos ya de manera más específica a nivel de, bueno, tributos que graban de manera transversal a todos los sectores económicos, y en este caso la regalía respecto a la explotación de hidrocarburos, ¿no? Eh, el canon, sobre canon, FOCAM, en realidad son conceptos o ingresos que recibe el Estado en relación a este sector, pero que se redistribuyen a los gobiernos regionales que están, donde se están explotando justamente todos estos proyectos, ¿no? Están vinculados a la zona de influencia de los proyectos. Ahora, nos vamos a enfocar en el concepto de regalía, y acá, en realidad, de manera muy rápida, porque ¿qué tenemos respecto a la regalía que se paga en este sector? ¿No? Esta regalía está recogida en cada uno de los contratos de licencia que suscriban las compañías con el Estado. No tenemos una norma diferenciada, y la forma de pago y su determinación, en realidad su determinación está dada en cada uno de los contratos que se suscriban. Y como tenemos, digamos, esta aplicación o cedularización, por ponerle un término, respecto de cada contrato, entonces cada contrato puede tener una forma de determinación de regalía distinta, ¿no? En términos generales, se determina sobre un porcentaje sobre el valor eh, de cotización, ¿no? De los hidrocarburos, con más o menos algunas variables adicionales que sí van a ser importantes, pero importante tenerlas en consideración, pero en principio, como digo, se determina en función a lo que establezca
cada contrato. Entonces, por ahí hay que entrar a un análisis más detallado, contrato por contrato, pero lo que podemos señalar en términos generales, pues es que los porcentajes pueden variar entre 15% 50% dependiendo, y es sobre el valor del recurso extraído. ¿Quién es el ente encargado justamente de determinar, recaudar la regalía? Es Perupet. Entonces ahí es importante tener en consideración eso. ¿Qué cosas adicionales, digamos, en términos generales podemos indicar? Justamente pues que eh, al, al cierre de abril lo que tenemos es un ingreso por concepto de regalías respecto de este sector de 378 millones de dólares, ¿no? Y alguna crítica, y críticas son que han estado justamente dando vuelta desde hace varios años, es la carga que fluctúa justamente respecto a los pagos que realizan estas compañías, que van en el orden, de acuerdo a lo que se mencionan en estos artículos, entre 45 y 90% de las rentas de la industria, ¿no? Entonces, el importe de las regalías es un importe significativo sobre la base de las fórmulas que se determinan en cada contrato de licencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que respecto a este tema no hay mucho más que abundar. Como señalo, cada contrato establece la formulación para su determinación. Entonces, con esto hemos llegado al fin de esta presentación. Muchas gracias más bien por su atención, y cualquier pregunta, por favor, en relación a estos temas, quedo a su disposición y las pueden canalizar a través de IDE. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, Denise, por lo compartido con nosotros. Recordarles que si tienen alguna duda o consulta dirigida a cualquiera de los ponentes, de las ponentes que han participado hoy o en la anterior jornada, puede ser canalizada a través del equipo de IDEM y nosotros la haremos llegar oportunamente. Con esto voy a dar cierre a esta segunda jornada. Recordarles que las últimas ponencias serán tratadas en la última jornada del día sábado, que inicia a las 9 de la mañana. Agradecerles a todos por su participación. Nos vemos el día sábado. Que tengan unas muy buenas noches.